todos tienen que poner un ok respecto de la Yo no grabación. tengo problema, profe. Bueno, sí, igual si lo hubiera, no hace falta tampoco exponerse. Bueno, nada, no estará la grabación y listo, digamos, no pasa nada. Yo lo pongo y bueno. Después. ¿Qué otra cosa? Bueno, entonces vamos a poner un poco, como para ir calentando, un poco eh, estos temas en pie, ¿no? El texto que quiero trabajar se llama Verdad y Política, es de Hannah Arendt. Eh, Hannah Arendt tiene como cierta... eh, hace un tiempo salió una película hecha en serio sobre Hannah Arendt, digamos, eh, que me parece que, bueno, que vale la pena, trata sobre la Hannah Arendt biográfica, ¿no? Hannah Arendt es una estudiante judía en pleno eh, contexto de la Segunda Guerra Mundial, que además, durante sus años universitarios, establece una relación clandestina con su profesor, Heidegger, el gran filósofo que estaba en ese momento apoyando el nazismo, lo cual fue de enorme, bueno, se imaginan y me parece que es una pensadora muy poderosa en términos no tanto por ahí de un esquema o de una, ¿viste? De una filosofía, ¿no? No hay una filosofía arendtiana, pero sí hay reflexiones sobre temas, ¿no? Eh, que cuando los agarran a Aren es como que eh, los, los penetra muy profundamente, los logra, digamos, eh, caracterizar. Eh, Ella tiene una obra famosa, dos obras famosas, tres obras famosas, dos que son de filosofía. eh, una es La condición humana, y después tiene una investigación filosófico-histórica sobre los orígenes del totalitarismo, donde justamente reflexionan sobre este proceso del nazismo y los otros totalitarismos del siglo XX, ¿no es cierto? El estalinismo y demás. Y también después hay un trabajo que fue el que un poco la puso en la voz pública y que de alguna manera tuvo el mayor de los efectos, que fue Eichmann en Jerusalén, donde la mandan como corresponsal de un periódico en Nueva York. Ella ya vivía exiliada en Nueva York y ya la guerra había terminado, se queda viviendo ahí. Y hola Gladys, ¿cómo estás? Bueno, estamos recién en una introducción, digamos, así que sumate sin problemas. Bueno, entonces la mandan como corresponsal a cubrir los juicios de Nuremberg. eh, con la idea de, bueno, una intelectual judía que vivió la persecución del nazismo, que se exilió y que ahora tiene la posibilidad de escribir sobre estos, estos jerarcas del régimen, efectivamente va a ser algo para leer. Bueno, y efectivamente lo es, pero por las razones un poco, o se genera una especie de complicación, porque Hannah Arendt cuando llega y empieza a ver cómo se desarrollan esos juicios, dice, bueno, yo esperaba ver en estos personajes monstruos, personas impiadosas, eh, personas que eran malas por naturaleza, digamos, que tenían eh,
una enorme capacidad y una vocación por el mal. Y por el contrario, lo que encuentro es que los acusados son padres de familia, vecinos atentos, abuelitos amorosos, en algunos casos, porque ya habían transcurrido algunos años. Personas que si te las cruzas por la calle no las identificás como un genocida, ¿no? Como un asesino de multitudes. Y muy por el contrario, son personas que se esfuerzan en justificar lo que hicieron, eh, quitándole todo tipo de valoración, digamos, moral, sino simplemente, bueno, en el caso de ella trabaja bien el tema Eichmann. Eichmann era se ocupaba de la cuestión de la logística que tenía que ver con el transporte de los detenidos usando las redes de ferrocarriles, digamos, del propio territorio alemán, de los centros de detención, digamos, a los centros de exterminio, eh, y la disposición final de todos los cuerpos y demás. Y él en su defensa decía, yo hice bien ese trabajo, era eficiente, logré desarrollar mi trabajo y sumarle muchísima eficiencia a todo eso, sin visualizar que eso en realidad representa una maquinaria absolutamente eh, incalificable, ¿no? Entonces, un poco lo que termina generando esa cobertura, primero es el horror, digamos, de las comunidades judías, digamos, judías que efectivamente querían, no esperaban ese relato y por ahí reaccionaron sin darle una segunda lectura, pensando que Hannah Arendt lo que estaba haciendo era defenderlos a estos jerarcas, y en realidad lo que ella estaba diciendo es justamente que el problema ahí es, eh, bueno, el subtítulo de esa obra es La banalidad del mal, ¿no? El problema es la banalidad, la frivolidad, el modo en que se puede llegar a hacer un mal inmenso sin tener ningún tipo solamente por no reflexionar, por no encontrar ahí, o por no conectar con el aspecto eh, más humano, un aspecto ahí que incalificable también, digamos, un poco hay una de las frases que a mí siempre me resuena y que me parece que, que- que nosotros nos tenemos que hacer siempre la pregunta, ¿no? Lo que estoy haciendo, qué significado tiene, ¿no? ¿De qué lado estaría, digamos, si yo lo tuviera que mirar desde afuera, ahí, históricamente, qué sé yo? Esto de todos los días me levanto temprano y voy y hago mi trabajo y me vuelvo. Bueno, bárbaro. Pero te preguntaste efectivamente si eso es lo que, eh, si eso es lo bueno, si estás haciendo el bien ahí, digamos, si estás. Entonces, es un poco la banalidad esa que nos permite contaminar el planeta sin separar la basura o o ir de la casa al trabajo usando un auto sabiendo que a las generaciones futuras les vamos a dejar un planeta totalmente devastado ambientalmente. Esa incapacidad de establecer ahí un vínculo bueno, ahí hay una cosa también medio kantiana en esto del imperativo categórico, ¿no? Hacer esto como si, hacer algo como si se hiciera para siempre y permanentemente. Bueno, sería bueno, sería malo. La frase de el padre de familia es el criminal del siglo XX, dice Hannah Arendt.
esa persona que le contesta bien a los vecinos, que es amorosa con su esposa, que cuida mucho a sus hijos, que los acompaña a todas las actividades y que vos lo ves y no hay nada, pero sin embargo, eh, hay un mal que se hace de forma trivial, banal, ¿no? Frívola. Y bueno, además de ese texto, no me quería extender tanto en esto, pero además de ese texto, en justamente los orígenes del totalitarismo, trabaja una noción que de alguna manera nos trae a este otro texto, que escribe también complementando los orígenes del totalitarismo, este ensayo, que se llama Verdad y Política, y que plantea básicamente eh, que hay dos tipos, digamos, que hay una ruptura original, una ruptura necesaria entre la verdad y la política, ¿no? Eh, los políticos necesariamente, eh, sí, para desarrollar a veces tienen que faltar a la verdad, digamos, ¿no? Toma ahí una frase latina, un aforismo, digamos, latino que dice fiat justitia et pereat mundus, es decir, se haga justicia aunque perezca el mundo, ¿no? Eh, una especie Kant lo interpreta diciendo, bueno, la justicia va a prevalecer, tiene que prevalecer a cualquier costo. Spinoza dice, le pone algunos límites a esa idea. Bueno, Spinoza es anterior, ¿no? Y Hobbes también, pero bueno, un poco ahí hay un proceso en que la justicia aparece como más, con un rol más protagónico. Dice Spinoza, ninguna ley puede estar encima de la seguridad, ¿no? De los estados, de los gobiernos. Es decir, en determinadas ocasiones está justificado mentir, faltar a la verdad, cometer un acto de injusticia. E incluso Hobbes dice, bueno, hay mentiras que incluso hasta protegen verdades, ¿no? Protegen el modo en que se accede a ciertas verdades. Tenemos que usarlas. Pienso, por ejemplo, justamente en la ficción jurídica de que la ley es conocida por todos. Todos sabemos claramente que de hecho uno de los grandes problemas que tenemos en nuestra vida es que no conocemos la ley. Y sin embargo, la ley presume que todas las personas conocen la ley. La ficción jurídica de que la ley es conocida por todos implica justamente que no se puede alegar ignorancia de la ley para justificar o no ser condenado por un acto. Es decir, acuchillé a alguien por la espalda, no sabía que estaba prohibido, yo pensé que se podía. No, bueno, si no lo sabías, te tendrías que haber asesorado antes de hacerlo, porque vos no podés argumentar que no lo sabías, porque si no cualquiera va por la vida diciendo, eh, como el chiste de Homero Simpson, que va por la calle, si no lo veo no es ilegal, ¿viste? Y va pasando los semáforos en rojo. Es decir, bueno, hay una cuestión con el acceso a la verdad, eh, que bueno, un poco a eso me refiero, ¿no? Perdón, ¿alguien habló? ¿Alguien hizo un...? Hola, profe. Sí, Perdón que interrumpa, pero todo sí, esto que perdón. estás diciendo vos, yo lo llevo a una escuela, a un director que tiene que aplicar la normativa. Entonces, por ahí, esta sensación de justicia, ¿verdad? De apegarse exclusivamente a la normativa, cuando por ahí hay situaciones que traspasan
Entonces, qué difícil ponerse en ese lugar, decir, bueno, me apego y voy directamente todo lo que dice la normativa, o por ahí soy flexible y trato de suavizarla y ver de acuerdo a las circunstancias y la aplico de acuerdo a las circunstancias, hoy me juego, porque si no, por ahí pueda pasar algo si no la aplico a rajatabla, digamos. No sé si esta relación que yo hago tiene que ver con algo de lo que estás hablando o yo lo pensé mal, digamos. Sí, Robert, yo un poco, a mí me parece que hasta sería como un poco la conclusión del curso. Está comprobada. Esto de, a ver, eh, va a haber situaciones en las cuales un directivo, un docente, tiene que resolver situaciones sin estar con el Código Civil en la mano, ¿no? Pero no es lo mismo conocerlo al Código Civil que no conocerlo, para tomar una decisión de apartarse o no de esa norma. A eso es un poco a lo que, un poco el objetivo del seminario sería ese, ¿no? Bueno, a ver, Profe, sí, disculpe, yo llevándolo y teniendo en cuenta lo que dijo la compañera, lo llevo dentro del marco institucional a lo que son las leyes de discapacidad. Todo el mundo la sí, conoce, todo el mundo la conoce teóricamente, y más si estás en una escuela o estás en la gestión de la escuela, pero nadie las cumple, te lo puedo dar, lo sé, o sea, entonces a veces sí las conocen, pero no las cumplen. Y sí. puedo dar crédito de un montón de cosas. Cualquier niño que tenga CUT tiene acceso a la educación pública y cada vez son más los chicos que están fuera del sistema de la educación pública porque le ponen miles de Muy trabas. las trabas, sí, sí, sí. Sí. Yo Eh, actualmente estoy en un profesorado, trabajando en el profesorado de educación física y en primer año, en el profesorado público, ujú. eh, hay 5 chicos con CUT, 5 chicos, y estamos hablando de un nivel no obligatorio. Y teniendo en cuenta que en los niveles obligatorios, nivel inicial, primario y secundario, les ponen millones de trabas. Por eso a veces las leyes las conocemos, pero hacemos las que no los conocemos. Y le digo porque miles de mamás van al ministerio y, y bueno, pero bueno, perdón que Sí, interrumpí, profe, y teniendo en no, cuenta también lo que ahí dijo pienso que hay Roque, una perversión también que esto también por ahí, nosotros vamos a trabajar una estructura basada en la pirámide de Kelsen, que es básicamente arrancar de los que tienen rango constitucional, los tratados internacionales y demás, e ir bajando el nivel normativo, porque se supone que leyes de contenido inferior no pueden contradecir leyes de rango superior, sí, sino que se produce como una especie de pirámide normativa. Pero hay un punto en el que las leyes y resoluciones generan un espacio en el cual el que tiene que ejercer la ley tiene margen, le queda un margen de acción. Y esto es, no prohíbo el ingreso a las personas con CUD, y ahí empiezan los pedos. Pero tengo sí, profe, o 2 sea, cupos por curso, sí o sí tienen que no, venir con la... profe, en Sí. ninguna ley de discapacidad está eso, no hay cupo por curso en ninguna ley. Desde Exacto, la no, no, no. Constitución no hay cupo por curso, hay mucha gente o directivos o gestiones que te dicen, no, la cantidad de cursos, no hay cupo por curso, hay instituciones públicas que tienen hasta 5 chicos. eh, yo hace 23 años que trabajo también en un lugar muy marginal, que acá no hay ni CUT ni nada, y hay millones, no hay integradora, nada, hacemos todo a pulmón. O sea, Exacto, pero por eh, ejemplo, vamos a suponer el caso, por decir, creo que es algo que se usa eso de poner cupo por curso, ¿no? Que algunos directivos usan, o algunos... sí usan o te dicen, muy políticamente correcto, te dicen, ay,
no hay más cupo, no está Justo, lleno el justo ese cupo curso de... estaba lleno, sí, Claro, claro, claro. claro. Yo no tengo una penalidad para esa persona, digamos. Tengo que, o no tengo un circuito que a mí me permita denunciar a ese funcionario y que la pena sea más grave que el riesgo a ejecutar la ley, digamos, ¿no? A eso voy. Hay una parte ahí en el que, o mismo esta cuestión bueno, esto, me pasó un semáforo en rojo, y sí, está mal, pero no choqué, no me encontré con nadie, qué sé yo, no lo vio nadie, pasé. Violé un derecho, pero nadie ejerció de la otra parte una contraparte y pasó. Entonces, hay una cosa entre la ley y la práctica que siempre va a ser imposible determinar de cerrar, digamos, ¿no? Siempre la ley se ocupa sobre el caso donde aparece el conflicto. Y ahí a veces es necesario, bueno, es necesario, si uno está convencido y con necesidad de producir justicia, justamente producir el conflicto. Operar la denuncia, operar ejecutar, digamos, la parte que uno tiene a su alcance, ¿no? Respecto de pero conociéndola, ¿no? Obvio. Sí, profe, yo disculpe que Sí, lo no, no. interrumpí mucho, voy a tratar de no interrumpirlo más. No, Pero me pero a mí me parece, interesa lo que no, sacaste. no, no, no tiene que llegar el conflicto, es un derecho como lo tiene cualquier otro niño, los niños que tienen CUT, y es como usted dice, se llega el conflicto, que no debemos llegar al conflicto, y en el conflicto siempre termina perdiendo el niño, el alumno, en cualquier nivel. Yo vuelvo a decir, en una institución pública en la cual yo trabajo, que es un profesorado, nosotros no le cerramos la puerta a nadie. Y es un profesorado, y está la discusión, y este alumno va a tener alumnos a cargo, no importa, no se sabe si se va a recibir o no, pero no le podemos cerrar las puertas a nadie en un nivel terciario, mientras que en niveles primario y secundario se las cierran, profe. Y hay que llegar al conflicto y después, si un supuesto, profe, eh, digo esto y no lo molesto más, profe, si en un supuesto caso con la justicia va al ministerio, que lo atienden muy bien en el ministerio si uno sabe manejarse en el ministerio, entra el niño y después, ¿cómo está ese niño ahí adentro? ¿Cómo alojan a ese alumno ahí adentro sabiendo que entró medio a presión? Es todo, por eso digo, a veces echa la ley, echa la trampa. Exacto. Muchos conocen las leyes y se hacen las que no los conocen, pero bueno, ya le digo, echa la ley, echa la trampa. Disculpe, voy a tratar de no molestar más. No, Así no, sigue Natalia, contestando. no, sigamos. Yo tenía. ¿Puedo decir algo? Sí, sí, sí. Profe, ¿qué Sí, tal? Fernanda, sí. ¿Qué tal? Buen día. Yo no quiero contradecir ni nada por el estilo, pero me parece que más allá de los casos particulares de las escuelas, yo sí no estoy de acuerdo en esto de que en el ministerio se lo trata bien, y me parece que esto es una cuestión de presupuesto que tiene que ver con la educación. El abordaje de la normativa, el abordaje de la ley. Muchas veces las instituciones carecen de presupuesto, entonces el objetivo para un montón de cumplimientos, más allá de que cada institución o cada trabajador de la educación es un garante de derecho, el mayor garante de derecho es el Estado, y es el que tiene que procurar los medios para que los niños y las niñas sean alojados dentro de ella. Nada más. Sí, conecto lo que dice Fernanda con lo que dice Natalia, porque me parece que hay ahí incluso una cadena, una pirámide de Kelsen de incumplimientos. ¿Qué quiero decir? Tal cual, eso es así, me En parece que en los tratados como en la internacionales. normativa un decreto no anula o no puede ir en contra de una ley instituida, en esto es igual. En esto es igual en el sentido de que las escuelas, el presupuesto de las escuelas, el mantenimiento de las escuelas, la cuestión del derecho
a condiciones de vida dignas, a la educación. Son derechos internacionales totalmente donde los estados se comprometen a hacer esfuerzos progresivos sobre ese tema. O sea, que las cosas tienen que mejorar. Digamos, entonces, quiero decir, la parte Disculpe, de la distancia entre la ley y la práctica, justamente llega a un punto terminal en el que un chico no es admitido en una escuela por una supuesta falta de cupo, pero en realidad a esa escuela eh, estamos hipotetizando. A lo mejor justo el caso de Natalia no es un caso en una escuela que tenga problemas económicos. Sería raro porque todas las escuelas están. Hay cosas que a veces las dejamos de ver, pero hay una cadena de incumplimientos. Hay leyes nacionales que no se están cumpliendo, leyes provinciales que no se están. Y llega a ese punto. Y también una cosa que tiene que ver con lo que dijo Natalia respecto de la justicia en relación al caso particular del alumno que tiene este problema, ¿no? Y ahí hay una, que es como cuando te roban un auto en la puerta de tu casa. Y vos sabés que el auto no lo vas a recuperar, pero tenés que hacer la denuncia igual para que el Estado sepa que hay un auto que falta en esa esquina, que pasó de determinada manera, que qué sé yo. Y hay una parte del proceso que, si bien no va a ser restitutivo de esa persona, a lo mejor sí termina en el desplazamiento de esa otra persona, de ese funcionario que incumplió una ley o en un apercibimiento, o en que esa persona diga, esto no lo puedo hacer más. Entonces, digo, ahí hay un proceso. Acá hay una cuestión también que tiene que ver con. No quiero quedar en la posición de defender a la justicia de todo lo que no hace, porque uno de los incumplimientos es justamente la lentitud, la excesiva burocracia, el lenguaje técnico excluyente, la jerga, digamos, judicial. Hay un montón de elementos que hacen que ponen obstáculos también desde la justicia a este tipo de ejercicio de derechos. Y que también justamente operan sobre esa base del tecnicismo. Bueno, la ley tiene que ser accesible para todos. Bueno, y yo escribo un código que es un fárrago así, que no se entiende nada, y después elaboro un procedimiento en el cual hay un montón de instancias y un gasto de dinero y un gasto de energía totalmente brutal, y un proceso que tarda a lo mejor 15 años en resolverse, y bueno, la verdad que eh, en qué punto ya llega un momento que la ley accesible ya no la estás cumpliendo, ¿no? Sí, Natalia, ¿vos querías decir algo? no, dije que no iba a interrumpir más, perdón, profe, No, pero no, bueno, pero porque a mí me eso, gustaría ese tema. no, Sí, porque cuando salimos ya del paradigma médico y entramos en el paradigma social y se establecieron las leyes, ya hay sí, eh, la accesibilidad a cualquier niño está al alcance de cualquier familia. No sé si hablamos de recursos, porque si está la ley, lo tenemos que integrar al nivel educativo que sea. Después están nosotros, porque como todos, las leyes te la bajan, más allá que uno diga no estamos formados, necesitamos más formación. Nuestra formación es una formación continua, porque por eso estamos acá. Eh, pero no sé si es falta de recursos, profe, porque ya le digo, cuando ya estamos hablando de un paradigma social de la discapacidad, eh, cada vez hay más leyes que avalan que ese niño esté en una escuela común y cada vez tiene que haber menos niños en escuelas especiales, no sé si es falta de recursos. Las escuelas no van a tener una integradora, tenemos que capacitarnos nosotros los docentes. Me parece, no sé, porque no entendí lo que la compañera dijo, falta de recursos.
Y en el Pero ¿por qué no Ministerio una siempre, integradora? y ¿Por qué no porque, una profe, integradora? ¿Y por qué yo no, por trabajo en un, ejemplo, pero, profe, no todas las familias tienen acceso a una integradora, a un equipo interdisciplinario. Le vuelvo a decir, profe, hace 23 años que estoy en el barrio Ludueña con, un, con una población eh, carente de todo derecho, de todo. No comen, no tienen acceso a nada. Entonces ahí cuando hay un montón de chicos que obviamente que tienen, pero no todo quiero eso son, etiquetar, perdón, pero para cerrar, todo eso son incumplimientos y tienen que ver con, sí, vos vas a tener mayor porcentaje, por ejemplo, de afectación de niños con discapacidad si tenés bolsones de pobreza. Vas a tener y condiciones de vida indignas, mayor polución, mayor inseguridad, mayor menor calidad alimenticia. Sobre esa base, además vas a tener que vos me decís, no todos los docentes, no todas las familias pueden acceder a una integradora. Si se necesita, deberían, o hay una parte ahí que no se está haciendo, y en todo caso, por el lado también docente, vos no podés, digamos, qué sé yo, un docente en España, en una escuela secundaria, tiene un curso y cobra un sueldo y trabaja con un curso. Le da una materia a un curso. No existe, no existe el pluriempleo, no existe la precarización, no existen los docentes taxis, todo eso, todas esas son concesiones que van restando energía eh, eh, y predisposición y un montón de aspectos que no son y que van determinando que después no se cumple una ley. Pero hay una cadena de leyes que no se están cumpliendo, digamos. Hay una red de incumplimientos. ¿Me entendés, Natalia? O sí, yo sí, sí, profe, sí, 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 obvio, obvio, sí, sí. y porque también ahí uno, bueno, lo pasa, y es un poco también, pienso, ¿no? Eh, ahí Verónica participa, dice, si es una escuela pública, se trabaja de manera conjunta con la escuela especial y la escuela especial envía a la docente integradora. Claro, en el caso de que justo haya una transferencia, ¿no? Em, después, sobre la base, perdón, de que el administrar un Estado es administrar recursos escasos, ¿no? Y tratar de optimizarlos. Eso también hay que. Y en ese caso, y siempre va a faltar, digamos, ¿no? Siempre va a haber una falta en eso. Pero sí, o sea, no quiero decir ninguna brutalidad porque no soy especialista en el tema, pero sí me parece que hay una cuestión ahí eh, de que en definitiva tampoco es que la incorporación de ese niño a una escuela le garantiza derechos en sí mismo, digamos, ¿no? Ahí hay algo también que, no sé, no sé, ¿qué decís, Natalia? ¿Vos crees que, porque eso mismo que vos decías antes, ¿no? El tema bueno, pero ¿para qué, digamos? Y después de todos estos obstáculos, ¿en qué condiciones accede ese niño? No, profe, yo no, ya le dije, no quiero hablar más porque lo saqué del tema, pero tuve la posibilidad de tratar de ayudar a familias, a diferentes Sí, familias, y es como le dije antes, profe, si después de tanta lucha, ¿cómo está ese niño en la escuela? Si lo alojan, no lo alojan. Por eso claro. yo le dije antes, profe, echa la ley, echa la trampa, ¿no? Porque más allá que uno haga cumplir las leyes, pero después, ¿cómo está ese niño en la escuela? ¿Cómo está? Es lo que dijo recién usted. Eh, Todavía como que en esta parte no estamos eh, preparados, me parece, por lo que poco puedo ver en estos 23 años de docente que tengo,
preparado para eso, ¿no? Para hacer cumplir determinadas leyes de la mejor manera posible, con los menores recursos que tengamos económicos, con todas las dificultades que uno tiene y ve y vive, como usted dijo, no somos España nosotros. Volamos de un trabajo al otro, más si somos profe, o las que son maestras 2 cargos. Eso tampoco es salud, no es vida, No, y no. no le damos calidad educativa a nuestros alumnos, porque estamos corriendo constantemente, que tiene una familia. Pero bueno, ya le digo, no quiero sacarlo del tema, profe, que hoy usted tenía. Disculpe, ¿no? No, igual un poco esto es una propuesta abierta, pero no, sí, a mí me parece que, bueno, un poco lo charlamos, pero vamos a ver mucho de esto. Ahora cuando leamos los tratados internacionales, no lo van a poder creer, porque Argentina está comprometida a un montón de cosas que, bueno, que no. Y después hay una cuestión de la. eh, que no solo- que no so- que son que trascienden el ámbito de la educación, pero que la afectan y la atraviesan directamente. Vos, qué sé yo. Jessica dice, las escuelas no tienen recursos, tanto económicos como humanos, para poder afrontar la cantidad de niños que asisten hoy a las escuelas con un proyecto y estos niños están dentro del aula, pero realmente están integrados, o solo están ahí porque la ley lo exige. Es para pensar. Ahí hay una cosa que dice Jessica que tiene que ver con también con esto de no solamente de la capacitación, que nosotros nos estamos capacitando acá, pero no somos 30, no somos 200. Y este es un ciclo en particular, pero tampoco es que hay, digamos, por un lado eso. Por otro lado, la mayoría de los que se están capacitando acá tienen doble jornada, trabajan 40 horas, entonces esto lo hacen en un tiempo eh, libre. Y después hay una cosa que por ahí, a mí me pasa algo cuando trabajo con ustedes, con docentes que trabajan en aulas, es que hay una distancia entre lo que uno les dice y lo que efectivamente después les pasa, porque lo que pasa ahí es salvaje en el sentido de que hay un montón de abandonos que no. Y yo un poco trato de hacer énfasis en eso, de no naturalizar. Eh, Además, profe, buenos días a todos. sí, Además, también hay que pensar qué pasa con el resto de los chicos, porque a veces uno tiene en el aula 5 o 6 alumnos con integración, y qué pasa con el resto, porque uno es una sola docente y se aboca al 100% a esos chicos. ¿Qué pasa con el resto? ¿Es justo para el resto también? Como, o sea, a veces es muy difícil afrontar la tarea en el día a día solo sin ayuda. sí, Entonces, cuando uno ahí hay tiene un muchos aspecto que no grados, sería, sí, que no sería tan, por ahí tan de legislación, pero sí, por ejemplo, puede ser para, que es justamente eso, porque yo estoy seguro que Natalia te puede dar una respuesta, te puede decir, no, vos tenés que poder, digamos, y si no podés, te tenés que capacitar, sí, y hay una eso lo cuestión. sabemos, pero en la realidad no sucede eso en ningún curso Perdón, de puse palabras en primarios. la boca de Natalia, la convertí en un Nati, vos defendete, si no es eso lo que querés decir. No, Eh, le vuelvo a decir, perdón, Jessica, yo le vuelvo a decir, no quiero sacarlo del tema de la clase. Yo me fui capacitando porque me pasaba esto, te digo a vos, Jessica, como a los compañeros, el de no tener respuesta en esto, lo otro, y uno tiene una capacitación continua esta, o sea, sí, bueno, vos pensás en el resto de la clase. Bueno, habría que ver, ya dijimos, los recursos, poner otro docente, menos cantidad de chicos, un montón de cuestiones que tenemos que trabajar. Pero no le podemos decir que no, porque es un niño más. Y le vuelvo a decir, entonces, ¿qué haríamos nosotros en el profesorado? ¿Le cerramos la puerta? No. Este año, en primer año, hay 5 chicos con carnet de discapacidad en un profesorado.
Y no le podemos decir que no. ¿Y qué pasa con los otros chicos? Y bueno, tenemos que tratar de diversificar nuestras didácticas, ver cómo hacemos, pero es un tema para más profundo, ¿no? Pero le vuelvo a decir, profe, no lo quiere sacar de su eje, de su tema, ¿no? Sí, ahí también, ahí también, Natalia, hay un tema que me quedé pensando, porque yo también tuve alumnos con discapacidad que querían ser docentes. Y también ahí hay que también, hay una parte que es re dura, que es, bueno, ¿qué tipo de discapacidad? Si tuve una persona que no tenía, que estaba en silla de ruedas, pero no tenía autonomía intelectualmente estaba bien, un chico que había tenido un accidente deportivo y había quedado en silla de ruedas. Y después, pero después tuve una chica que era sorda, que yo no lo supe porque se usaba el pelo, se ponía el pelo en las orejas así, y no vi que tenía los implantes, que no, que con los implantes no escuchaba bien porque no los tenía bien tampoco calibrados, y que además había tenido una adquisición del lenguaje muy compleja porque hacían como sabía el nombre técnico de esto, era algo de paridad fonética. Lo que hacían era como como habían adquirido el lenguaje escuchando mal, también después lo convertían en una palabra mal escrita. Entonces, por ejemplo, yo tenía un parcial, me presenta y tenía que hablar no tenía que hablar, ella quiso hablar de Pitágoras y me hablaba de Pogada, por decir, ¿no? Y bueno, prácticamente no se entendía nada de lo que me estaba queriendo decir. Y hasta que pude tener una entrevista con ella y demás, me di cuenta más o menos de la situación, lo consulté ahí, qué sé yo, y bueno, le dije que, que trate de prepararse mucho para rendir los exámenes y demás, y creo que no, después hay un proceso, ahí hay un tema, por ejemplo, que yo no sé si resolvimos bien, pero que es que también vos tenés que pensar que esa persona después va a estar enfrente de un curso. Y tiene que dar cuenta, tiene que tener dominio de materias, de conocimiento, digamos. Y entonces, claro, hay una cosa con lo cognitivo que hay una línea de corte ahí. Y no es inclusión, digamos. Profe, y después me Sí. parece, sacándolo de la inclusión, por ejemplo, verdad versus política. Si lo llevamos, ¿qué esconde? Si lo llevamos, por ejemplo, al plano concreto de resoluciones o de implementaciones, por ejemplo, en la actualidad que se está implementando o que se bajó los borradores para la currícula de primaria, ¿sí? Claramente, verdad versus política. ¿Cuál es la política, la implementación de la currícula de primaria en la actualidad? ¿Sí? ¿Qué es la verdad? Lo que esconde eso. Esconde. ¿Hay un consenso con los trabajadores de la educación? ¿Hay una interpelación del sindicato frente a eso? ¿O hay toda una verdad escondida de que se compra una cosa enlatada que viene desde otro, que viene desde un programa que hace Natura, una cosa privada, armada, bajada, que solamente los docentes hoy, el cuestionamiento es por múltiple choice, diciendo sí, no, plim, plim? Eso es verdad versus política. Cuando yo hablo de inversión, me refiero cuál es la inversión que se pone en juego en la política educativa como en todo. A eso me refería, para tratar de sacarlo de la inclusión. Cuando no podemos culpar a una escuela o a una gestión sola. La gestión está
dentro de un marco normativo más amplio, de una política de inversión en la que muchas veces la gestión tiene las manos agarradas. No todo el mundo, como dice la compañera, sabe de normativa. Hay muchas compañeras que carecen hasta de su propio derecho, que hoy es el 3029, y que no saben a veces cuándo le toca o no un reemplazo, o hay mucha gente en la gestión que no lo conoce porque llega por escalafón, porque la cotidianidad hace que estemos trabajando en más de una escuela, como también lo dijeron. O sea, pero me parece que más allá de eso, de la no implementación en garantizar el derecho de los pibes con discapacidad, me parece que en esto de verdad versus política hay un montón de situaciones que la política va por un lado escondiendo un montón de intereses de grupos económicos que no tienen muchas veces que ver con que el pibe esté dentro de la escuela. A eso me refería. Sí, ni yo espero cumplir el programa que armé para este seminario. Sí, además también en eso a veces incluso hasta el problema es el modo en que esos recursos bajan desde los niveles superiores hasta los inferiores, el modo en que, bueno, eso, que se decide invertir en alguna consultora o en algún asesoramiento y que ahí hay muchísima guita que después se convierte en una letra muerta que después le llega a los docentes y te miran como, bueno, entonces hay toda hay muchas dificultades en eso. A mí me parece que sí, que hay un montón de capital humano si hay algo que sabe hacer el Estado Nacional Argentino es producir capital humano en el sentido, no en el sentido capitalista al término, sino en el sentido de personal capacitado para su tarea. Y si hay algo en el que también el Estado argentino tiene un déficit histórico, es en proveerle herramientas a esas personas. Entonces vos tenés gente siempre que está muy capacitada en roles, en distintos roles de la cadena de mando, digamos, y nunca nadie tiene una sola herramienta de trabajo en eso. Y eso es muy frustrante porque generás también un sistema en el que, me parece, ¿no? Esto es una valoración, pero en donde generás siempre reuniones plenarias, donde se trabajan temas elaborados, te traes un montón de conclusiones, las pones, qué sé yo, y después hay algo que es, no tengo capacidad de ejecución para esto, porque llamé y no me dieron bola, porque no tienen gente, porque no pueden mandar el taxi, porque no... entonces hay una cosa ahí bueno, que tenemos ahí no sé, yo trabajo en el CONICET. Y bueno, ustedes se imaginan cómo está la cosa, pero más allá de eso, hay un problema con la herramienta, con la cuestión de la provisión de los laboratorios, los insumos. Los proyectos se paran porque no llegan los reactivos y tenés a los becarios todos sentados ahí esperando semanas que lleguen cosas. Entonces, y ahí me parece que hay un problema siempre también, ¿no? A la hora no sé, de complementar un poco estas políticas. Generar un montón de gente que sabe hacer las cosas, que está en condiciones, y después no le provees las herramientas, digamos. Bueno, no sé. Che, espero no haber dicho nada muy brutal porque el tema justo es muy sensible y uno siempre en esto tiene que tener mucho cuidado.
Ustedes me dirán, ¿no? No se queden si tienen alguna cosa que no les haya gustado, por favor, coméntenla y la despejamos. Bueno, bueno, ¿cómo conectamos lo que íbamos a charlar con esto? Hay un poco hay un poco una cuestión también que por ahí tiene que ver con esta falta de relación o este divorcio entre la práctica y la ley, que de alguna manera implica algo así como una especie de falsa conciencia, de falsa ideología, ¿no? Esto de que también opera también opera en los grupos que reivindican derechos, que a veces plantean o creen que la sola consecución de la sanción de una ley les permitiría desbloquear un montón de cosas que efectivamente después no sucede. Quiero decir, por ejemplo, bueno, la ley de discapacidad. Es una ley que fue militada, muy movida, qué sé yo, se sanciona la ley de discapacidad y bueno, pero después las escuelas te hacen esto. Me parece que ahí también hay algo y que también, además, tiene que ver con la dinámica política en la que muchas veces, cuando se obtiene un logro político como la sanción de una ley, esos movimientos de alguna manera se desactivan un poco, porque lograron algo, ya está, queda, y después puesto en funcionamiento, no siempre, y los legisladores a veces saben y manejan ciertas trampas para evitar, digamos, para sacarle uñas a esa ley, para que quede en la normativa un montón de cosas súper afirmativas, pero que después en la práctica tienen poca capacidad de ejecución, digamos, hay una palabra inglesa para esto que es el enforcement, ¿no? La noto acá en el chat, pero que tiene que ver con esta capacidad de hacer cumplir, ¿no? De convertir en algo ejecutable. Y ese enforcement se va como debilitando en la medida en que subimos en el nivel legislativo. Cuanto más alta sea la jurisdicción, más probable que esa legislación tenga un montón de valores y pautas y que el enforcement sea cada vez más débil, porque justamente ahí es donde se discute y donde está el detalle, el diablo está en los detalles, ¿no? En el enforcement. Entonces, bueno, un poco ese comentario eh, como para comentar también ahí respecto de estas características, ¿no? Bien, entonces, Hannah Arendt hace ¿no es cierto? Vuelvo un poco al tema original, que era esto de la relación entre la verdad y política, ¿no? Y está esta metáfora, que es la metáfora de la caverna, metáfora famosa de Platón, seguro que, eso sí, seguro que en algún lado la trabajaron, esta cosa de, una imagen que se proyecta en una cueva y la persona que habita la cueva cree que la realidad que está viendo es esa imagen proyectada. Y no percibe que en realidad detrás de eso hay
una fuente de luz, una sombra que se proyecta y que hay alguien, digamos, manejando esa realidad, esa proyección de la realidad. Hasta ahí no hay problema, digamos, hasta ahí más o menos entendemos lo que... y es una metáfora que se puede usar para casi cualquier cosa. La riqueza o la cuestión de la metáfora de la caverna es qué pasa cuando una de las personas se libera de esta cueva y detecta el mecanismo por el cual esa realidad que él creía hasta cierto momento era la realidad, en realidad es una proyección. Esta cosa que los marxistas llaman la falsa conciencia, ¿no? Esto de develar la falsa conciencia, sacar la máscara de la realidad y ver las cosas efectivamente como son, ¿no? Y ahí entonces Platón lo resuelve con el tema de, primero, el encandilamiento que produce la luz natural, el salir de la cueva, al principio no ves nada, estás como enceguecido, cuando tus ojos se van acostumbrando vas pudiendo detectar lo que pasa, y al filósofo, a la persona que le aparece como un compromiso, decir, bueno, a ver, yo que me enteré de esto, necesito volver a la cueva para decirle a mis compañeros que lo que están viendo es una falsa conciencia, que yo tengo una verdad para transmitir, porque hay algo de la verdad que no se hace cierto hasta efectivamente no ser compartido. ¿Qué de real tiene algo que yo no puedo hacer compartir con otros? Entonces, necesariamente hay una cosa ahí bueno, esta persona que se libera vuelve a la cueva y le dice al resto, miren, sucede esto, ¿no? Estamos en una simulación. Y ahí Hannah Arendt le da un giro a la metáfora de la... En realidad lo que dice Platón es, bueno, las otras personas van a reaccionar mal, van a pensar que esta persona me quiere... porque van a tratar de defender la realidad que conocen, ¿no? Y en eso siempre alguien que tiene una verdad para traer, siempre que la comparte en el mundo, tiene que ser una verdad que genere una crisis, porque si no, es una obviedad, no es una verdad. Bueno, esta pared de fondo es blanca. Nadie se va a oponer a eso, nadie va... siguiente, digamos. Ahí no hay nada que hacer ahí, no hay nada que decir, no hay nada... es casi una constatación, no es una verdad. Una verdad es algo que implique un dolor, una crisis, una ruptura, una fractura, y que obligue, en el caso de la metáfora de la caverna, hace reaccionar a las personas de manera reactiva, ¿no? Lo van a perseguir primero, le van a decir, usted está equivocado, nos estás engañando, sos un mentiroso. Hannah Arendt tiene entonces una definición que es, hay dos tipos de verdad. La verdad de hechos y la verdad de razón. La verdad de hechos es la verdad indiscutible, es la verdad permanente, persistente, es la base material para la política. Y lo contrario de esa verdad de hechos es la mentira, digamos, ¿no? Ahí esto es un poco lo que hacen muchos políticos, de decir algo que no es, ¿no? Aumentamos la inversión en educación y vos solamente contrastando, lo que pasa es que justo no lo tenés a mano cuando te dicen eso y después salieron de la reunión y ya está. Pero cuando lo constatás te das cuenta que en realidad la recortaron a la inversión en educación, con lo cual mintieron de manera factual, de manera en términos de hechos, ¿no? Es una verdad
una mentira y una verdad, una relación entre mentira y verdad bastante directa, lineal y es como constatable. Pero después está la otra verdad, que es una verdad de razón, que tiene que ver con la racionalidad, con el juicio objetivo, con la constatación equilibrada de pensamiento y opinión, pensamiento y que es una verdad eh, que es, digamos, bueno, es más fácil explicarlo desde el punto de vista de lo contrario, digamos. El enemigo de la verdad de razón no es tanto la mentira deliberada, pues no se puede mentir sobre esto, sino la cuestión de la opinión, ¿no? Esto es, una verdad de razón es, la Tierra es redonda. Bueno, la Tierra es tiene una forma planetoide, geoide, ¿no? ¿Qué hicimos para saber eso? Y aplicamos un método científico, constatamos algunas evidencias, pensamos un montón, vimos cómo se mueve la luz, vemos que en China es de noche y acá es de día, vemos un montón de cosas. Eh, Hay algo perverso con el tema de cómo oponerse a esa verdad de razón desde este otro juego que es el de la opinión, ¿no? Y ahí entonces, volviendo a la metáfora de la caverna, uno diría, ¿qué pasa si cuando esta persona que se liberó de la caverna vuelve a la cueva y dice, muchachos, no saben lo que pasó, acabo de ver que en realidad estamos viendo una proyección, que esto es una ficción, nuestra realidad no es esta, estamos viendo una imagen proyectada en un muro, si salimos afuera lo podemos constatar. Y en vez de encontrarme gente que me dice, vos sos un mentiroso, te voy a demostrar que esto no es así, te dicen, esa es tu opinión, no pasa nada. Anda vos con tu opinión, tranquilo, no. ¿Cómo se despolitiza y cómo se juega con otras reglas esta verdad, este juego de la opinión, que tiene que ver con la opinión la no fundamentación, ¿no? Y hay algo también, voy a pasar esto, pero que es muy propio de esta época que tiene que ver eh, con esta conversión de todo a un mero hecho de opinión, ¿no? Y Hannah Arendt da una vuelta más y dice, y ojo, porque está apareciendo, y esto lo hace en constatación con la experiencia, digamos, del nazismo y del estalinismo, están haciendo otro tipo de mentira, que es una mentira moderna, que tiene que ver con la manipulación masiva de hechos y opiniones que sustituye de forma completa la realidad. Y que necesita que sea compartida por todos para que funcione, pero que además implica un trabajo de sustitución completa de la realidad. Durante el estalinismo,
la propuesta era que había una conspiración de burgueses que estaban organizados en secreto y que manipulaban eh, eh, la economía y explotaban a las clases obreras, y que por lo tanto lo que había que hacer era perseguirlos. Y efectivamente, periódicamente, lo que iba pasando era que determinadas personas pasaban a ser parte de la conspiración, y el partido, digamos, definía que ahora el nuevo enemigo es esta persona. Digamos. Siempre había en el caso del nazismo, mucho más, lo conocemos mucho más, la cuestión de los judíos, ¿no? Judíos que se organizaban con la lectura de un texto que se llama Los Protocolos de los Sabios de Sion, que es un texto apócrifo, que planteaba justamente que nosotros, los sabios de Sion, es decir, nosotros un grupo de judíos poderosos, empresarios, que operamos en las sombras, tenemos los bancos, tenemos muchas empresas, y actuamos como una sola voluntad. Con lo cual, ahora, esta realidad, este relato, implica no solamente que yo vea, digamos, en la televisión un discurso, o en un medio de comunicación, un discurso específico sobre ese tema, sino que además, después, me encuentre con los libros reescritos, que es una acción que se hacía, que tanto el nazismo como el estalinismo hacían, reescribían libros de historia, iban como reescribiéndole Entonces, vos veías, digamos, una realidad totalmente inestable, donde de repente lo que vos veías no coincidía con tu registro previo de eso que iba sucediendo. Y ahí lo que se destruye no es tanto la realidad, sino la capacidad de distinguir verdad o mentira, y construye un enemigo interno permanente, digamos, ¿no? Siempre hay un enemigo, siempre hay un grupo social que está organizado en las sombras, que complota, y que en realidad lo que hacen es amenazar la coherencia del relato por su propia existencia, y es por eso que eh, en este grado de mentira organizada, mentira moderna, aparecen enemigos internos que incluso hasta confiesan ser enemigos internos, porque se salieron, por ejemplo, de la línea del partido, y ellos se dan cuenta que equivocaron una frase al salirse de la línea del partido, se los acusa de formar parte del complot, y efectivamente debo ser parte del complot, porque fíjate cómo se me escapó esto, yo que estaba convencido de que lo que decía era lo mismo que decía el partido, me acabo de dar cuenta que no, que soy enemigo, y terminaron confesando delitos de traición al partido, al movimiento. Ahora, cuando cae el nazismo, cuando cae el estalinismo, hay lugares que de alguna manera dejan huellas que permitieron reconstruir estas verdades que operaban en esa vida social, ¿no? Dice Ana, hay remedios, hay lugares que hay que proteger, porque son lugares donde la verdad se puede almacenar independientemente de estos, y que forma parte como de una memoria subyacente que está en condiciones de emerger cuando estas mentiras colapsen. Siempre colapsan, en algún momento siempre entran en crisis. Anan en Los orígenes del totalitarismo, por ejemplo, dice algo que a mí siempre me pareció extraordinario, que es que Hitler planteaba que
Alemania iba a gobernar el mundo o iba a perecer en el intento. O iba a terminar arruinada, digamos. Entonces, cuando los ejércitos alemanes están en retroceso, luego de que intervenga y que se involucre Estados Unidos en la guerra mundial, cuando el ejército está retrocediendo en territorio alemán, avanza destruyendo las ciudades para cumplir la palabra, digamos, de la profecía del líder que planteaba que Alemania iba a estar arruinada, que la otra alternativa era que Alemania quede arruinada. Entonces, ese nivel de compromiso con ese relato, ¿no? Bueno, ¿cuáles son esos remedios? ¿Cuáles son esos lugares que preservan estas verdades? Ana va a decir, bueno, las instituciones de enseñanza superior, las universidades, en las universidades se sigue pensando, y el día que un gobierno totalitario cae en la universidad, sin embargo, está ahí el periodismo independiente, que es capaz de detectar, denunciar, tener testigos de los hechos, atestiguar, y las instituciones judiciales, que almacenan la información, que almacenan los expedientes y que de alguna manera dejan una información invaluable. De alguna manera, yo quiero dejar de presentar ahora porque quiero conversar con ustedes también esta ingenuidad que tiene este texto en algún punto, pero también es una ingenuidad muy bella, porque hay algo de... Nosotros sabemos que cuando sobrevenga que lo que le faltó en todo caso a una mentira organizada como la del nazismo, fue avanzar sobre estas instancias, o de última, triunfar, que hoy estaríamos todos hablando alemán, si el proyecto hubiera triunfado militarmente. Y también vemos cómo estas instituciones también están en crisis y están siendo cuestionadas permanentemente en este contexto. Las tres, muy especialmente, al punto tal de que uno hoy no puede casi detectar un periodista independiente, un juez honesto, y en cierto modo uno con las universidades tiene una relación un poco más problemática. Si bien todavía para mí las universidades tienen un prestigio que sostienen, creo que los ataques estos de alguna manera han llegado a dejar un fondo ahí de esto de que las universidades son todos marxistas, ¿no? Entonces, bueno, un poco me parece que en todo caso lo que hay que hacer es intentar fortalecer estas instituciones también como agenda política bueno, para el futuro, ¿no? Y mismo para el presente. Bueno, si les parece, dicho a ver, último, porque a mí me interesa esta cuestión de la verdad también, ¿no? Lo dije la clase pasada, pero lo vuelvo a decir. Corresponde al juez decir lo que pasó. Y el Estado, nosotros vimos también en la clase anterior, vimos estas apostillas
en las que trabajamos toda esta cuestión de el proceso, digamos, de centralización que generaba el jarrón de Soissons, esta idea de hay un poder ahí, ya un rey que hace justicia por mano propia, nadie le puede cuestionar, y que ejecuta ahí una acción violenta sobre alguien al que un año antes no hubiera podido, digamos. Hay una centralización de funciones, lo cual indica que ya tenemos un orden político que empieza a tener una forma, que luego va a ser un Estado, ¿no? Hay un monopolio de la violencia legítima que ejecuta ese rey Clodoveo cuando decide asesinar al soldado. Hay una jurisdicción, un territorio que se define ahí en la disputa entre Iglesia y Estado cuando no se sabe qué va a pasar con Lutero, quién lo tiene que condenar a Lutero, ¿no? Hay un ritual judicial, después de una carrera de caballos, en la que también ahí se supone que la función de la justicia es develar una verdad subyacente, que casi no tendría que ser... donde aparece esto incluso que decía Natalia, ¿no? Esto de, bueno, yo no tendría que denunciar, esto tendría que ser una... No, bueno, fíjate que en ese caso el propio Agamenón también le dice a Antíloco, yo quiero que vos me des, Menelao le dice a Antíloco, yo quiero que vos, por tu propia voluntad, me des el premio que me corresponde porque quiero que esto sea... Entonces, sí, Antonella, entonces ahí hay una cuestión, ¿no? Hay varias como líneas que van como... Entonces ahora tenemos un Estado moderno que tiene el monopolio de la violencia simbólica legítima de forma centralizada. Esto lo distingue de una mafia, porque la mafia puede llegar a dominar un territorio, puede llegar a ejercer el monopolio de la violencia sobre ese territorio, pero no está legitimado. Las personas están tratando de librarse de esa mafia, o en todo caso, no tienen un reconocimiento como Estado. O un movimiento, no sé, Chiapas, ¿no? El movimiento separatista puede tener territorio, puede ejercer el monopolio de la violencia, pero no tiene el reconocimiento como Estado. Entonces ahí hay algo específico, y que eso le permite en todo caso decir, bueno, a ver, vos sos licenciado, vos te llamas Jessica, vos te llamas Rosana, ponerle nombre a las cosas, decir cómo se llaman las cosas, que le da cierta realidad, cierta encarnadura. Piensen, por ejemplo, estaba pensando el otro día el caso este de la casa de Cerati, que encontraron un cadáver y la causa prescribió porque ya pasaron 40 años desde ese hecho. Y justamente lo que planteaban era hacer un juicio por la verdad, un juicio directamente ya sin capacidad de penalizar, digamos, el acto, pero con el objetivo de que, bueno, de que se sepa qué pasó. Hay una deuda de la justicia. Decime, Belén. Hola, buen día. Quería hacer un aporte en relación a esto. Yo soy profesora en historia, actualmente coordino el departamento de historia en un instituto terciario y hace poquito hicimos un conversatorio con un docente en filosofía, un comunicador social, un profesor en historia, donde justamente hablábamos sobre la categoría de la verdad y tratábamos de establecer algunas tensiones en relación a la posverdad, que me parece también otra categoría que es interesante poder pensar, porque esta posverdad viene de la mano un poco de esa mentira moderna, me parece que tal vez como lo planteaba Hannah Arendt, respecto a la manipulación de la
a la manipulación masiva de los hechos, a las opiniones y demás, y también poder pensar qué es lo que cobra peso hoy la opinión pública. Y en esas construcciones sociales, digamos, que se van generando, me parece importante nosotros acá como estudiantes de la licenciatura de Política y Gestión Educativa, cómo nos vamos a posicionar frente a, como dice Hannah Arendt, los remedios de la verdad contra la mentira. Entonces nosotros como ciudadanos y como ciudadanas, digamos, cómo nos vamos a posicionar frente a eso, o cómo podemos buscar la forma o la manera para poder salir de esa caverna en el cual muchas personas estamos, porque lo digo así, digamos, no es que hay un sector que no mira algo y otro sí, sino que hay muchos de nosotros que estamos a veces sumidos dentro de esa caverna. Bueno, a ver, ¿qué podemos hacer nosotros? ¿Cómo nos podemos posicionar frente a eso? Y quería volver sobre esta construcción social que para nosotros es una problemática de que las universidades o la historia, digamos, como disciplina, son todas marxistas. Entonces, pareciera ser que los quienes venimos, digamos, de la disciplina de la historia, tenemos como, bueno, vamos a ver cómo lo pensamos, cómo planteamos el conversatorio, qué palabra, qué categoría presentamos y cuál no, justamente porque a veces sos etiquetado o etiquetada de marxista o... entonces, bueno, hoy es muy compleja la sociedad a la cual estamos viviendo. Me parece súper valioso poder hablar justamente de esta categoría de la verdad, pero sí también hacer foco en lo que hoy está pasando, que es esta desarticulación, digamos, de la ciencia, el descreimiento desde las políticas de Estado, ya sea el de financiamiento, pero también, bueno, eso, no me quiero extender mucho más. Cuando hablamos de que uno de los remedios de la verdad contra la mentira eran las instituciones de enseñanza superior, nosotros tratamos de hacer siempre foco en eso, ver de qué manera la ciencia o la disciplina histórica puede llegar, digamos, a la sociedad, cómo tal vez bajar ese vocabulario científico y poder llegar a la mayor cantidad de personas. Por ejemplo, la semana que viene vamos a hacer un conversatorio sobre discapacidad en perspectiva histórica, porque consideramos que la discapacidad es una problemática que hoy se está hablando un montón, que hay de financiamiento, el veto y demás. Entonces, bueno, es una problemática social, pero pensarla desde el contenido, pensarla desde un marco teórico. Entonces, desde la cátedra de Historia Argentina 3, vamos a articular. Entonces, bueno, son formas, me parece a mí, que nosotros, quienes estamos, digamos, en la institución de formación docente o en las escuelas, como profesionales, me parece que tenemos que posicionarnos desde ese lugar, como ciudadanos y como ciudadanas, para ver de qué manera podemos develar esas mentiras o esas construcciones sociales. Sí, súper. Yo no me metí con el tema de la posverdad porque quería que justamente vayamos a un texto remoto, previo a la emergencia de estos nuevos medios, para ver que hay un montón de pistas ya trazadas para esto. Y efectivamente, digamos, ¿no? El discurso científico y el discurso académico, universitario, está siempre, o últimamente, más que, está siempre sometido a discutir verdades de razón contra opiniones, ¿no? Es decir, esto de, hicimos un seminario sobre historia reciente. Y de ahí conversamos sobre las políticas represivas, esa es tu opinión. Y hay algo y hay un montón de movimientos que se están agrupando, de personas que se agrupan, orientadas solamente por la opinión. Incluso, y la opinión tiene algo también ahí que permite, me parece esto. Muchos de los terraplanistas no necesariamente creen que la Tierra es plana, pero son un poco marginales, son un poco raros, son un poco incómodos en lo social y están un poco buscando un grupo de pertenencia y un poco lo confiesan. Total, es solamente adoptar una opinión, nada más. Es totalmente inocente la acción de solamente tengo que opinar esto. Yo opino, transaccioné mi opinión en tantas otras cosas que total, ahora opino que la Tierra es plana
y lo puedo ir a discutir, y además ellos me ayudan, nos autoconvencemos y me dan algunos argumentos con los cuales yo me puedo parar a discutir con un discurso científico, como si los antivacunas, los tenés que agarrar solo y te das cuenta que no tienen una opinión no tienen un pensamiento fundamentado. Pero están agrupados, entonces en el grupo ya hacen lo que hacemos nosotros con la política, que es, y qué sé yo, son estos. Y bueno, sí, no estoy de acuerdo con todo lo que dicen, pero la única manera de transformar la realidad es militando. Bueno, entonces voy a este, porque este me queda más cerca que otro que me queda. Hacen un poco eso, de una manera mucho más descomprometida, mucho más lavada, mucho más posmo. Entonces, bueno, me parece que ahí tenemos, sí, un punto. Historia de Argentina 3, me dijiste, ahí de humanidades. ¿Con quién están? No, en Venado Tuerto. Ah, Venado Tuerto. Porque... sí, re interesante. Re interesante. Sí. Bueno, un poco... yo con eso pensaba que ya está más o menos cerrada la unidad 1 por ahora. Después, en todo caso, capaz que podemos volver a algunas nociones básicas, algunas cuestiones y charlar un poco. O en todo caso, sí. Pero es verdad que si yo me demoro mucho acá, no vamos a llegar a dar resoluciones más concretas en esta esquema que planteamos. Entonces, si les parece, avanzamos rápidamente con algunas cuestiones que tienen que ver con la unidad 2. La unidad, digamos, que trata sobre los aspectos sobre los tratados internacionales de rango constitucional. Bueno, entonces, un poco esto que hablábamos antes, ¿no? Una estructura, la pirámide de Kelsen es una estructura bueno, que este filósofo jurista austríaco planteó justamente con el objetivo de identificar, digamos, los niveles jurídicos y de ayudar a ordenar el pensamiento jurídico en los niveles. Nosotros tenemos una complejización para hacer porque esta pirámide de Kelsen no admite jurisdicciones, los cruces de jurisdicciones, no admite un orden federal. Nosotros acá estamos viendo un solo nivel. Estamos viendo un solo nivel estatal, digamos, ¿no? Donde tenemos una constitución, leyes y reglamentos, básicamente. Sería la estructura. Ningún reglamento puede violar una ley, ni mucho menos una constitución. Y ninguna ley puede violar una constitución o tratados internacionales. Hay una cuestión ahí de orden de prelatura, orden jerárquico que establece, digamos, y que los tribunales tienen que ejercer controles de constitucionalidad, controles de legalidad, para velar por el equilibrio de esta estructura. Pero si nosotros le agregamos nuestro ordenamiento jurídico, es decir, que tenemos una estructura federal con gobiernos provinciales que tienen constituciones propias y que por facultad delegada, digamos, delegan en el Estado Nacional algunas prerrogativas, tenemos entonces esta pirámide de Kelsen un poquito más compleja, un poquito más elaborada, donde está la Constitución Nacional y los Tratados de Derechos Humanos
los tratados internacionales en la cúspide, las leyes nacionales, las constituciones provinciales, las leyes provinciales y las sentencias del tribunal. Acá hay otro problema, que es el siguiente. Las constituciones provinciales y las leyes nacionales no siempre son compatibles. Y las leyes nacionales tampoco penetran en las constituciones nacionales de forma... o sea, hay un orden general, que es que la ley nacional es de rango superior a la constitución provincial, pero la ley nacional no puede invadir las constituciones, no se puede meter. Ahí hay un doble vínculo, digamos, de no agresión. Y lo mismo con las sentencias de tribunales, donde el orden federal ahí, en general, lo que está pasando últimamente es que las sentencias de tribunales son bastante sucias en cómo intervienen sobre los órdenes de la pirámide de Kelsen, porque muchas veces declaran inconstitucional aspectos de leyes provinciales, e incluso el año pasado creo que declararon inconstitucional una parte de una constitución de Formosa por una cuestión de reelecciones y demás. O sea que ahí hay un tema también que no siempre es un orden así. Además, dependiendo de la sentencia de tribunales, también cuál es su pirámide de Kelsen, si la sentencia es una sentencia de Corte Suprema, ocuparía el lugar de una ley nacional, su sentencia, digamos, incluso generaría un antecedente para la sanción de una ley nacional. Entonces, bueno, vean que esta es una pirámide que no está exenta de circuitos que la entrecrucen, ¿no? Eso como para ordenar y desordenar a la vez. Esta sería el funcionamiento ideal, no funciona así, y en algún punto hay cosas que está bien que no funcionen así porque por el tipo de Estado que constituyó Argentina, ¿no? Bueno, Declaración Universal de los Derechos Humanos. Yo quiero empezar por este tratado. Bueno, no es un tratado, en realidad es justamente una declaración que después Argentina, por ejemplo, incorporó como tratado de Naciones Unidas. Esta es Eleanor Roosevelt, con la impresión de la declaración. Fue aprobada en 1948 por la Asamblea General de Naciones Unidas. Fíjense el clima de época, ¿no? Clima de época de posguerra, directamente de salida de la Segunda Guerra Mundial, en el marco de lo que Belén me dará control de historiográfico, pero en el marco de lo que se llama el New Deal, o sea, el programa, digamos, de reconstrucción de un orden mundial liderado por Estados Unidos, y donde aparece la cuestión de empezar a generar un consenso sobre los derechos humanos, en vistas de las experiencias horrorosas que se habían estado visualizando, ¿no? Ahora, al ser, por supuesto, una primera declaración, se imaginan que el consenso también es todavía problemático, no termina de ser un tratado, es una mera declaración. Argentina la incorpora como rango constitucional por el artículo 75 de la reforma del 94. O sea que nosotros acá tendríamos incluso hasta que trabajar primero la reforma, o primero la Constitución, pero bueno,
por una cuestión si yo miro esta materia en términos históricos, tengo que trabajar primero la Constitución Nacional, pero bueno, como la estamos mirando en términos de Kelsen, vemos este tratado. En el tratado, bueno, el preámbulo aparece la cuestión de proclamar esta presente Declaración Universal de los Derechos Humanos como ideal común en el que todos los pueblos y naciones deben esforzarse para promover mediante la enseñanza y la educación. Fíjense acá el uso de dos términos, enseñanza y educación, que un poco me parece va a orientar el abordaje que yo le voy a dar a este recorrido, que es pensar en estos dos derechos como dos derechos que a veces entran en contradicción. El derecho a enseñar y el derecho a aprender. O el derecho a enseñar y el derecho a acceder a la educación, ¿no? Bueno, de carácter nacional e internacional, reconocimiento de aplicaciones universales. Perfecto. La estructura de este tratado es un artículo 1 y 2 que son como generales, digamos, donde todos los seres humanos nacen libres e iguales en dignidad y derechos, y deben comportarse fraternalmente los unos y los otros, y toda persona tiene todos los derechos y libertades proclamados en esta declaración sin distinción de raza, color, sexo, idioma, religión, opinión política o cualquier otra índole, origen nacional o social. Es decir, pretende universalizarse una parte de derechos personales, derechos que tienen que ver con los derechos fundamentales, donde ahí aparecen más que nada los derechos de lo que llamamos de primera generación, que son esos derechos a la vida, a la libertad, a la propiedad, es decir, a la igualdad ante la ley, derechos que están, creo, incluso en la Declaración Universal de los Derechos del Hombre, de la Revolución Francesa, digamos. Derechos del individuo en relación con la comunidad, estos son derechos que tienen que garantizar el sistema de estados que firman esta nota, es decir, derecho a circular libremente, derecho a buscar asilo político, derecho a la nacionalidad, es decir, a tener una nación, derecho a casarse, a tener una familia, derecho a la propiedad. Derechos de pensamiento, de conciencia, de religión y de libertades políticas, derecho a la libertad de pensamiento, de conciencia y de religión, derecho a la libertad de opinión y expresión. Y derechos económicos, sociales y culturales, donde ahí aparece seguridad social, trabajo, salario, sindicalización, descanso, tiempo libre, vacaciones, un nivel de vida adecuado, maternidad y niñez. De alguna manera acá ya empezamos a ver, esto está todo puntuado, la redacción de los derechos, de estos derechos plantea cosas que nosotros vimos, conversamos recién, esto de que los estados tienen que sostener condiciones de vida adecuadas en virtud de la dignidad de la persona, de forma progresiva, es decir, hay que velar por mejorarle las condiciones de vida a las personas. Y en esta estructura, en este marco de estos derechos sociales y culturales, tenemos el artículo 26, que es el que nos compete a nosotros, el derecho a la educación, este y otro más, este es el derecho a la educación, donde no solo el derecho a la educación está planteado con este desglose. Tiene que ser gratuita en lo concerniente a la educación elemental y fundamental, es decir, a la primaria. Cuando hablamos de instrucción elemental y fundamental, en este tipo de leyes se refiere a nivel primario. Obligatoria, también en el nivel primario. Y después, si la educación técnica y profesional debería ser generalizada, o sea, hay que tratar de que todos accedan.
y dar igualdad de acceso en los estudios superiores, en función de méritos. Ahí hay una cuestión donde méritos en todo caso académicos, pero no restricciones ni de capacidad económica, ni mucho menos. Y la educación tendrá como objeto, bueno, el pleno desarrollo de la personalidad humana, el fortalecimiento del respeto a los derechos humanos y libertades fundamentales, favorecerá la comprensión, la tolerancia y la amistad entre todas las naciones y todos los grupos étnicos o religiosos, y promoverá la paz, el desarrollo de las actividades de las Naciones Unidas para el mantenimiento de esta paz, ¿no? Los padres tendrán derecho preferente a escoger el tipo de educación que habrá de darse a sus hijos. Hay un derecho a enseñar, ya reconocido en los padres, que son los que definen qué educación se le da a los hijos. ¿Alguna cuestión para mencionar de esta declaración? El reconocimiento de la gratuidad y la obligatoriedad en el nivel elemental y el derecho de los padres a definir la educación de los hijos. La palabra preferente, que en términos de los pone en un orden, pone a los padres en un orden, bueno, justamente preferente, pero en relación a otros, a los estados, a las corporaciones religiosas y demás, ¿no? Son los padres los que definen. En el caso que no definan los padres, definen otros actores. Ahí hay a eso se refiere eso de lo preferente, ¿no? Por acción o por omisión. Y después, un derecho más general, que de alguna manera es correlativo. Yo siempre que hagamos recorridos sobre estas legislaciones, yo el derecho a la cultura, ciencia y arte lo voy a considerar, lo voy a incorporar al tema, porque no hay educación, digamos, lo que se enseña en la educación es cultura, son lo que la sociedad definió como saberes socialmente relevantes, y eso efectivamente incluye lo cultural, el progreso científico y demás. Entonces, bueno, en el artículo 27, y además en general siempre son uno atrás del otro, toda persona tiene derecho a tomar parte libremente en la vida cultural de la comunidad, gozar de las artes y participar en el progreso científico y los beneficios que de él resulten. Toda persona tiene derecho a la protección de los intereses morales y materiales que le correspondan por razón de las producciones científicas, literarias o artísticas de que sea autora. Bueno, y dejo ahí cortito el reconocimiento en la Constitución Nacional para que nosotros veamos ahí las distintas convenciones internacionales que están mencionadas, porque no solamente tienen cosas sobre educación, sino que hay cuestiones que tienen que ver con la discriminación contra la mujer, la discriminación racial, distintas convenciones que han ido adquiriendo rango constitucional, ¿no? Que forman un contexto general. Bueno, esta es como una declaración base. Naciones Unidas, en un contexto en el 48, donde se está intentando, de alguna manera también, ya lanzar una competencia incorporar, digamos, o generalizar el capitalismo como forma, digamos, de organización económica,
pero fuertemente orientada por un Estado presente que garantice derechos mínimos y que tenga un rol estructural sobre esos derechos. Y en el marco, además de una corriente de pensamiento jurídica, que es el constitucionalismo social, que pretende el reconocimiento de ciertas de derechos sociales de segunda generación, que son el derecho a la educación, el derecho al trabajo, ¿sí? Derechos que tienen que ver con la pertenencia de sectores, digamos, obreros en la sociedad y que plantean ahí una estructura de ascenso social, de progreso y de lo que se llama estado de bienestar. Entonces, yo acá estoy mostrando el artículo 75 de la Constitución Nacional del 94, pero en este momento, en el momento en que se firma esta declaración, 1948, se está discutiendo una constitución nacional distinta a esta, que es la Constitución del 49, constitución del peronismo. Y ahí, justamente, en correlación con esta corriente, se están incorporando derechos sociales, que son el derecho al trabajo, a la vivienda y demás, que van a estar incluidos en un artículo que después va a ser, cuando con la caída de Perón, el artículo 14 bis de la Constitución Nacional, que después también lo vamos a mencionar, pero para que tengan una idea de que este clima de ideas es un clima de ideas en términos de ampliar reconocimiento de derechos en el marco de los derechos humanos y del constitucionalismo social, ¿no? Bueno, son las 11. Los veo con cara de cansados y hay razones. Así que si les parece, cortamos acá y retomamos la próxima clase, la semana que viene. ¿Mm? Bueno. Ahora viene una parte del curso en el que un poco algunos vamos a tratar de analizar estas legislaciones, contextualizarlas, darles un marco histórico, un marco conceptual, pero vamos a leer artículos de esas legislaciones. El texto de Allen no está, creo que no está todavía, pero lo voy a colgar. Es un texto muy corto, muy fácil. Así que nada, eso. Va a haber una parte que puede llegar a ser un poco tediosa porque necesitamos, o sea, lamentablemente hay un aspecto de eso que es pasar por la lectura o por aunque sea por escuchar cómo resuenan estas terminologías y estas palabras. Así que eso de mi parte. Bueno, quedo a disposición. Si quieren comentar algo, conversar algo, sacar algún tema, quedo a disposición y si no, les digo hasta luego y los espero la semana que viene. Nos vemos la próxima. Sí, los textos, Gladys, los textos que se van a trabajar están en Moodle, puede haber alguna actualización, esto hay que agregar el texto de Allen, pero después estarían ahí, sí. Gracias, profe, buen fin de... Gracias, hasta luego. Gracias, buen fin de semana.